Gracias, Juan Carlos. Un agradecimiento al Consejo Directivo y al Comité Organizador de este evento, que nos va a permitir hablar un poco del tema relacionado a la descentralización y la migración a los esquemas de tratamiento basados en dolutegravir, específicamente el TLD, como procesos que se han venido implementando en el contexto de la pandemia COVID-19. En esta primera diapositiva voy a presentarles la situación epidemiológica del VIH. El dato de estimación de personas viviendo con VIH en el Perú se trabaja y actualiza cada año, en realidad, ¿no? Y esta información es reciente, de julio de este año, donde la estimación se actualiza para hablar de que en el Perú tenemos 98.000 personas viviendo con VIH. Como sabemos, en el Perú la transmisión del VIH es eminentemente sexual, más del 98% de los casos han sido adquiridos por vía sexual. Tenemos datos epidemiológicos de diferentes fuentes, estudios epidemiológicos, cohortes y estimaciones, a través de las cuales podemos decir que tenemos una prevalencia de VIH concentrada en ciertas poblaciones, ¿no? Principalmente en las poblaciones de mujeres transgénero, cuya prevalencia de VIH es por encima del 31%, y hombres que tienen sexo con hombres, cuya prevalencia es de 10%, como está en la diapositiva. Poblaciones que en los últimos años han sido y son motivo de preocupación, las poblaciones indígenas en la Amazonía. Se realizó un estudio en el año 2018-19 en las regiones de Amazonas y Loreto, en 7 pueblos indígenas originarios, y en uno de ellos, el pueblo Guajún, se encontró una prevalencia de 1.8%, que es bastante por encima del promedio, la media nacional de prevalencia, que es 0.3%. Y también en la población de migrantes venezolanos hemos hecho estimaciones el año pasado para tratar de estimar cuál sería la prevalencia de VIH en población de migrantes venezolanos, y esta está entre el 0,6 y 0,7%, que está también por encima de la prevalencia nacional, ¿no? Razón varón-mujer 3:1, más de la mitad de los casos, personas en el grupo de edad entre 20 y 34 años, y más de la mitad de los casos concentrados en la gran metrópoli del país, que es Lima Metropolitana y el Callao. El programa opera bajo estos ejes, el eje de la prevención. Ahí tenemos todas las intervenciones preventivas relacionadas a las infecciones de transmisión sexual, el VIH y también las hepatitis virales, ¿no? Desde el acceso a la información, el uso de preservativos, el manejo sindrómico de las infecciones sexual, la profilaxis posexposición. En el Perú tenemos profilaxis preexposición, pero solamente en el escenario de la gestante serodiscordante. El efecto preventivo del tratamiento es también importante considerarlo, y en naranja el tema relacionado a la prevención de hepatitis B, que es la vacunación. Lo que estamos trabajando en la parte normativa, tenemos en desarrollo una norma de prevención combinada del VIH, es el PrEP para las poblaciones de alto riesgo, población HCH y mujeres transgénero. En el eje del acceso al tamizaje, diagnóstico y monitoreo, el país se caracteriza por haber mejorado la oferta de acceso al tamizaje para VIH a través de la implementación de pruebas rápidas, ¿no? Tenemos en el Perú pruebas rápidas para VIH, para sífilis, para hepatitis B y más recientemente para hepatitis C. De hecho, también tenemos pruebas duales, VIH-sífilis, y esto ha permitido acercar el tamizaje a los rincones más poco accesibles del país, ¿no? Sin que eso no signifique que seguimos haciendo métodos automatizados, ¿no? Como el LISA, Immunoblot y demás. Y lo otro que hemos impulsado en los últimos años es también la descentralización del monitoreo virológico del VIH a través de la implementación de la plataforma o multiplataforma de biología molecular GeneXpert, ¿no? Que está ahora disponible en cerca de 20 regiones en el país. Son más de 46 equipos que hay y permiten tener la carga viral de VIH en tiempo real. Y a la vez permite también hacer medición de carga viral de hepatitis B y de hepatitis C en el futuro. ¿Qué estamos trabajando en el eje de acceso al tamizaje? Lo que es el autotest o autoprueba para VIH. Hemos culminado un piloto de autopruebas donde hemos evaluado la aceptabilidad de las pruebas orales, las autopruebas orales para VIH, y ha sido muy bueno, de tal manera que la vamos a incorporar también próximamente como parte de las políticas públicas, ¿no? Y en el eje de tratamiento hay ciertos principios que rigen el tratamiento de VIH y hepatitis virales, que es usar
medicamentos de alta barrera genética, medicamentos seguros que vengan a dosis fija combinada, como son los que tenemos para VIH, básicamente el TLD, también el TEL400 y para hepatitis B y C los que están ahí mencionados, ¿no? Ahora, la COVID, como todos sabemos muy bien, ha traído un impacto importante sobre la salud pública. Para el caso de VIH solamente voy a mostrar dos indicadores: el acceso al tamizaje en la población más afectada por el VIH, población HCH, como está ahí mencionado, se redujo en el 2020 en un 76%. Mientras menos tamizajes se hacen, menos casos se encuentran, menos casos se tratan y la transmisión del virus se perpetúa en la comunidad, ¿no? Y lo otro es el enrolamiento de personas viviendo con VIH nuevas al tratamiento, como se ve en las barras. En el 2020 una reducción del 30% en los enrolamientos de personas nuevas diagnosticadas al tratamiento antirretroviral. Por esa razón, desde el Ministerio se implementaron una serie de estrategias durante la pandemia y hasta ahora para poder mitigar este impacto, ¿no? Y de todas las que están mencionadas, que son muy interesantes y cada una de ellas podría discutirse en profundidad, solamente voy a comentarles lo que es la descentralización del tratamiento antirretroviral como una manera de mitigar el impacto de la COVID. El documento normativo que da el contexto a esta política es la norma técnica 169, aprobada en el 2020, justamente el año más duro de la pandemia, donde se dispone cuáles son los criterios que las regiones tienen que tener en cuenta para descentralizar, que básicamente son dos, ¿no? Un criterio de carga de enfermedad epidemiológico y el otro, quizás más importante, el de acceso a los servicios de salud. También en la norma se dispone, bueno, ahí estamos justamente en el marco de un proyecto que tenemos con el Fondo Mundial, trabajando estructuras modulares para establecimientos de primer nivel de atención en cuanto al tratamiento antirretroviral, y en el mismo documento normativo se dispone el uso del TLD como el esquema preferente para la primera línea de tratamiento en el Perú. Claro, siempre nos hacemos esta pregunta, ¿no? Y la hacen muchos colegas en las regiones, médicos residentes y demás. ¿Por qué seguimos descentralizando? Si tenemos 242 centros que dan tratamiento en todo el Perú. Bueno, el Perú es vasto, ¿no? Y simplemente cuando hacemos un análisis muy sencillo, ¿no?, de identificar cuál es la oferta de servicios de tratamiento antirretroviral en cada una de las provincias y regiones del país, tenemos datos sorprendentes, ¿no? Tenemos regiones como, por ejemplo, las que están abajo en el gráfico, Ancash, Cusco, Tacna, que tienen solamente el 10, 15, 20% de sus provincias con por lo menos un servicio de tratamiento antirretroviral. De hecho, el promedio nacional solamente llega al 41.8%, o sea, solamente el 42% de las provincias en el Perú tienen un servicio de tratamiento. El resto no lo tiene. Y claro, podríamos pensar que eso ocurre solamente en las regiones, ¿no? Pero no. En Lima Metropolitana y Callao, que es otra dinámica poblacional, hacemos un análisis por distrito. En ese análisis encontramos que solamente el 62% de los distritos en Lima cuentan con un servicio de tratamiento antirretroviral. Por tanto, como dice en la diapositiva, el 58% de las provincias en el Perú no cuentan con un servicio de tratamiento antirretroviral. Y esto es una razón por sí sola para seguir descentralizando el tratamiento y sobre todo en el primer nivel, ¿no? Les voy a contar dos experiencias que han ocurrido en la vida real en cuanto a descentralización, una urbana y la otra rural. Esta es la experiencia de Lima Norte, la DIRIS Lima Norte. En el 2019 o hasta el 2019, en Lima Norte solamente habían 4 establecimientos que daban tratamiento antirretroviral, de los cuales 3 son hospitales y solamente un establecimiento en primer nivel, que era el CERIT Tahuantinsuyo Bajo, ¿no? En 2020, y a partir de lo ocurrido con la pandemia, el colapso del Hospital Cayetano Heredia y de los demás hospitales de Lima Norte, se empezó a trabajar descentralización en sureños, sobre todo en México, centros de primer nivel, que ahí están, justamente empezamos en esos años de pandemia y quizás con los doctores e infectólogos que trabajan en primer nivel. Esto es algo que hay que remarcarlo, ¿no? La experiencia de Lima Norte es muy particular,
porque vemos que médicos especialistas, infectólogos, están en primer nivel de atención. No es algo que se vea en otras regiones del país necesariamente, pero es bien interesante lo que está pasando en Lima Norte. Y en 2021 se continuó con más establecimientos, ¿no? El Progreso, Santa Luz Mira, Laura Kaller, inclusive el penal de Ancón empezó a descentralizar. Esto ha ido de la mano con que al estar disponible el TLD, el porcentaje de uso se incremente de manera notable. En Lima metropolitana hasta julio de este año, el 44% de las PBBs usa TLD. De hecho, en Lima metropolitana, cuando uno ve dónde se enrolan los pacientes, históricamente, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el dato 16 a 21, ¿no? El 40% se enrola en centros de salud y el 60% en hospitales, ¿no? Esto es lo que se ve en el dato global. Pero en el 2021 ocurrió algo interesante, ¿no? En el 2021, como se ve en las líneas, línea de color naranja, la mayoría de PBB se enroló en primer nivel, centros de salud versus hospitales. 66% de PBBs en el 2021 fueron enrolados en centros de salud en todo Lima. Y esto obedece a lo que ha ocurrido no solamente en Lima Norte, sino en Lima Este, Lima Centro y Lima Sur, ¿no? Una experiencia interesante que motiva a reflexionar acerca de cómo tenemos que continuar con esta política pública. Y la otra experiencia es poco anterior, pero quizás más compleja, ¿no? Esta es la experiencia de la región Amazonas, específicamente de la provincia de Condorcanqui, donde hasta el 2014, bueno, no había acceso al tratamiento. Las personas de esa parte del Perú, zona de frontera con el Ecuador, viviendo con VIH, que eran pocas, no son pocas, tenían que desplazarse hasta la provincia de Bagua o hasta la capital de la región, Chachapoyas, para recibir el tratamiento antirretroviral. Y eso significa días de viaje por tierra, por lancha, un costo muy alto que las personas no pueden asumir. Por lo tanto, se empezó el trabajo de centralización en el hospital de la zona, el Hospital Santa María de Nieva, luego en el Centro de Salud de Huampami, en la cuenca del río Cenepa. Se continuó de manera interesante en el transcurso de los años. Durante la COVID-19, en esta parte del Perú, se implementó una estrategia interesante que se llama de centros de dispensación, que son establecimientos de primer nivel donde no hay médico, solamente se les entrega los medicamentos cada cierto tiempo a las personas viviendo con VIH que están en tratamiento, ¿no? Entonces, esto permitió sostener el tratamiento en esa provincia, descentralización y centros de dispensación durante la pandemia. A la par, en la zona, así como en muchas regiones del Perú, se cuenta con Ginesper y citómetros portátiles para hacer monitoreo de CD4 y de carga viral. Y de hecho, en esa zona empezamos quizás un poco antes que en las zonas urbanas, lo que es la migración al TLD. ¿Por qué? El esquema que antes estaba indicado, todos lo recordamos, eran los esquemas basados en efábines, ¿no? Sucede que esa zona es una zona de poblaciones indígenas y las personas de la población indígena Aguajún, que está allí, suelen pensar que el VIH es brujería, que es daño, que es algo provocado por otras personas o terceros. Entonces, imagínense darle efábines a una persona que piensa que el VIH es brujería y que experimente mareos, pesadillas, insomnio y demás. Entonces, se refuerza esa idea y ellas no quieren tomar el tratamiento. Entonces, incorporar TLD ha sido espectacular, porque ahora eso ha cambiado, lo estamos documentando. Bueno, si Omar está escuchando, Omar Sued me refiero, nos va a ayudar a sistematizar esta experiencia para poder tener evidencia en relación al uso del TLD en este tipo de escenarios. Y actualmente, como está en la diapositiva, el 96% de las personas viviendo con VIH en Condorcanqui, zona indígena, está usando el esquema de TLD. De hecho, tenemos un proyecto en este momento del Fondo Mundial, a través del cual estamos descentralizando el TAR en primer nivel en todo el país. Cada región del país va a tener un centro TAR en primer nivel de atención. Acá tenemos lo de Lima,
los que hemos empezado a implementar ya, Santa Luz Mila, Laura Caller. Está pendiente el centro de Lima Sur, más por un tema de la IRIS que nuestro. En las regiones del Perú, ahí tienen los que hemos implementado ya en Piura, en Ancash, en Lima Región, en Ica, Latinguiña, en Moquegua, en Tacna también ya se entregó, está por entregar el Centro de Salud Uripa, también está, o ya se entregó el Centro de Salud en la región de Amazonas, ¿no? Y en Jaén también ya se entregó, ¿no? Entonces estamos en pleno proceso de acabar la infraestructura de primer nivel para fortalecer la atención integral del VIH-Sida en el Perú. Ahora, cuando hacemos el análisis comparativo de cómo la descentralización ha avanzado, podemos decir que del 2019 en adelante se ha incrementado de manera interesante el número de centros TAR, estamos con 242, y de manera paralela, o quizás de manera más acelerada, hemos transitado hacia el dolutegravir. Actualmente en el Perú, el 44% de las PBs recibe el esquema de TLD. Y por eso, por este esfuerzo, descentralizar y migrar, consideramos que la cobertura de tratamiento, a pesar de que ya está ajustado el dato a la nueva estimación que se ha hecho con ONUSIDA, está en un nivel interesante, casi 84%, mirando siempre a llegar al 90% por lo menos en este año y llegar al 95% en el 2025. Como les decía, actualmente tenemos 242 centros de tratamiento y estamos tratando prácticamente el 84% de las PBs estimadas en el Perú. Ahora, ya a manera de reflexión y para terminar la presentación, consideramos que en este proceso hay elementos clave, ¿no? Contar con normativa, implementarla de manera firme, acompañar su implementación en las regiones desde el nivel central es básico. Es importante documentar las brechas de acceso al tratamiento y las ventajas en cuanto a la aceptabilidad que tiene el TLD frente a otros esquemas de tratamiento. Gestionar también es labor del Ministerio, ¿no? De manera estratégica los recursos para colocar infraestructura, equipamiento y recurso humano de manera puntual. Y consideramos que el uso del TLD es un elemento que ha facilitado el proceso de descentralización y que a su vez la disponibilidad y facilidad en el uso del TLD ha facilitado la descentralización, así que tienen probablemente un efecto sinérgico, descentralizar y usar TLD. Como siempre, quedan brechas y retos para seguir trabajando, esto no es de acabar. El descentralizar en escenarios de Amazonía, con poblaciones muy dispersas, con acceso muy limitado, es realmente un reto. También en zonas altoandinas, por supuesto. Siempre es un reto mayor continuar trabajando de manera eficiente con los procesos de gestión de suministros de medicamentos, de laboratorios y la gestión de la información. Estamos trabajando para integrar en los centros que tenemos las actividades preventivas y las actividades de atención. No he hablado de los CERITs, ¿no es cierto?, que hacen labor preventiva, pero cada vez más CERITs incluyen en su cartera de servicios el tratamiento antirretroviral, que es lo que queremos, que todos los servicios tengan actividades preventivas y actividades recuperativas. Este es un tema importante de trabajar, porque claro, es bueno descentralizar, acercar los servicios a las personas, pero hay que hacerlo con calidad. Y quizás aquí hay un rol importante del infectólogo en poder tener actividades de tutoría, de monitoreo, sobre los colegas quizás no especialistas que en el primer nivel pueden dar tratamiento antirretroviral. Y un reto también importante es cómo sostenemos y continuamos financiando en general la respuesta nacional frente al VIH-Sida y en particular la descentralización del tratamiento antirretroviral. Muchas gracias.